y a compartir la pantalla. Bien. Chicos, les subí al sistema. Acá está el apunte de nivelación geométrica. Es el mismo apunte que vemos los docentes como material complementario, pero lo acoté. Dejé solamente la parte de la nivelación geométrica y saqué algunas cosas de la trigonométrica que prefiero que vean con unas imágenes que yo les voy a entregar. Entonces, ¿qué viene en esta guía? La voy a abrir la que yo tengo descargada. La parte introductoria que vimos la clase anterior, donde, bueno, ahí está el índice, define topografía, elipsoide y geoide, que ya lo vimos, la diferencia entre planimetría y altimetría, la definición de levantamiento topográfico y las unidades de medición lineal, kilómetros, metros, centímetros, milímetros, que es con lo que vamos a trabajar. Y acá está, si a alguno no le quedó claro cómo transformar de kilómetros a metros, centímetros a milímetros y a metros, lo puede reforzar acá, con esta guía. Entonces decíamos que nosotros siempre tenemos que anotar en metros. Si dice 1,70, quiere decir 1 metro 70 centímetros. 1,70 metros es lo mismo que dijéramos eso. Y acá, en este ejemplo, 1234,563 metros es lo mismo que 1 kilómetro, 234 metros, 56 centímetros, 7 milímetros. Entonces, teniendo claro eso, a veces ni siquiera tenemos que hacer la regla de 3. Cuando quiero transformar 20 centímetros en metros, ya sé que 20 centímetros es lo que está en azul. Lo que está en azul es 20. Entonces puedo anotarlo en metros como 0,20. Si quiero anotar 7 milímetros en metros, los milímetros es lo que está en rojo. Y anoto 0,007. Si les complica visualizarlo así, van a tener que hacer la regla de 3. Saber que en un metro hay 100 centímetros y en un metro hay 1000 milímetros. Y aquí hay ejercicios de eso. También está el sistema inglés, que yo les dije que no lo iba a tomar en cuenta, pero lo dejé ahí. Está el sistema angular sexagesimal y el sistema angular centesimal y cómo pasar de grado, minuto y segundo. Eso ya vimos algo en propiedad minera y lo vamos a volver a retomar después que veamos planimetría. Pero les quiero mostrar igual porque hay ejercicios acá de pasar de... Voy a seguir avanzando. Pasar de kilómetros a metros. Siguen habiendo ejercicios de milímetros a centímetros para que ustedes los repasen y los resuelvan si es que no les quedó muy claro. Y más ejercicios. Después viene una parte de instrumental topográfico. A la wincha de medir le llaman flexómetro. No me molesta que nosotros hablemos de wincha.
Aquí dice flexómetro, cinta metálica, porque wincha sí es un término que se ocupa en topografía, wincha de medir. Está esta de mano que puede medir entre 5 y 3 metros. Aquí habla de 4 a 7 metros, pero en realidad las que yo he visto en construcción son de 3 o son de 5. Y estas que son las más largas, que pueden tener entre 30 y 50 metros. Aquí la guía está mal, dice de 4 a 7 metros, por eso la quería revisar con calma. Habla de la brújula, del taquímetro y la estación total, pero vamos a retomar lo del taquímetro y la estación total cuando veamos planimetría. ¿Qué vamos a ver ahora? En la unidad de altimetría, el concepto de mira, aquí están las lecturas a la mira, y nivel de ingeniero. Eso es lo que nos va a importar. Lo voy a retomar al final de la clase. Ahí hay otros instrumentos más. Y aquí empieza la unidad de altimetría. Con esto vamos a empezar hoy. Voy a hacer una mezcla entre lo que está en la guía y los apuntes que yo tengo. Primero, altimetría, para que ustedes recuerden, es lo que se mide en el plano vertical. Tenemos que la topografía tiene mediciones en el plano horizontal y la vista que es de frente, la vista frontal. Ese es el plano vertical, como si estuviéramos mirando el muro, la proyección en el muro. Esa es la altimetría. Y en la altimetría medimos alturas o diferencias de altura. Voy a apagar un micrófono por ahí, no sé. Vamos a ver este concepto en esta aplicación que me gusta mucho, Google Earth. Sudamérica. Aquí tenemos la cordillera de los Andes, una de las más altas. Así que aquí voy a hacer la demostración para que entendamos el concepto de altimetría o los principales conceptos usados en altimetría. Voy a hacer un perfil que cruce esta parte de Sudamérica. Después a ustedes les voy a enseñar cómo se hace este perfil. Ahora no es lo importante el cómo se hace, sino que vean el concepto. Ya voy a pasar por acá a la altura del nivel medio del mar. Después voy a subir al continente, Chile. Aquí tomo parte de Bolivia. Y voy a llegar hasta acá. A ver, no me alcanza a... Ahí. El Atlántico. Ya. Aceptar. Ahí hice una línea que atravesó Sudamérica. Esto es una vista de planta, es lo que estoy viendo desde arriba. Desde arriba veo una línea, pero si lo veo desde el lado, o sea, de vista frontal, voy a ver esto. Voy a generar una elevación. Ahí está mi perfil de elevación. Entonces, cuando estoy moviéndome acá, a la altura del mar,
marca una línea horizontal y dice 0. ¿Alcanzan a ver ese 0 que aparece ahí abajo? Significa que la elevación es de 0. De ahí parto con mi elevación 0. Después, Profe, ¿se ve a la derecha? ¿Que no se ve bien debajo de Google? sí, en Google a la izquierda. Voy Ah, a no. minimizar la pantalla para ver si la podemos ver mejor. Ahí. Ya, ahí. No puedo hacerle un zoom porque no se ve. Pero ahí dice elevación 0, en rojo. Estoy en el mar y siempre la elevación va a ser 0. Llego al continente y empiezo a subir. Ahí estoy en 900, 1000 metros respecto al nivel medio del mar. Ahí voy subiendo. 3700, estoy en la altura de Putre a esa altura. Aquí ya atravesé la cordillera de los Andes. A esta altura hay 4600 metros, lo más alto. 3000 y algo, y después empieza a bajar. Aquí toda la parte que está al otro lado de la cordillera de los Andes tiene una altura respecto al nivel medio del mar muy baja. 100 metros respecto al nivel medio del mar aproximadamente. Hay algunas elevaciones, por eso ese lado de Argentina, Brasil es tan plano. Aquí un poco de elevación de 1000 metros y después llego al mar y de nuevo marca 0. Esto que acá aparece con el nombre de elevación, en topografía le llamamos cota. Cota respecto al nivel medio del mar, o sea, la altura respecto al nivel medio del mar es en este punto de 4200 y algo. Es la altura que tengo respecto al nivel medio del mar. ¿Saben cuál es la altura respecto al nivel medio del mar que tiene Santiago? ¿Cómo, profe? Perdón. La altura o la elevación que tiene Santiago respecto al nivel medio del mar. Eh, Algo de 580, 570 Sí, metros sobre el nivel del mar, ¿o no? esa es. Esa es la elevación. Entonces, respecto al nivel medio del mar se mide una altura. ¿Cómo se mide esta altura? Antes de mostrarle cómo se mide esa altura, les voy a mostrar que acá estoy midiendo un perfil imaginando que todo esto es un plano, que la Tierra es plana. Entonces la altura 0 acá, si trazo una línea horizontal, una línea recta, coincide con el 0 que está a este otro lado, en el Atlántico. Pero en realidad, la Tierra no es plana. Eso lo sabemos de siempre. Si yo me alejo, esta línea que dibujé acá y la veo de lado, es una línea curva, esa línea blanca que dibujé. Lo voy a recortar.
Entonces, todo eso que está dibujado acá en forma de, como si esta base fuera un plano, en realidad es una línea curva, que es esta línea. La voy a dibujar de nuevo. Voy a tratar de dibujarla porque el pulso no es muy bueno acá. Con color blanco. O ese. Es una línea curva, que es la línea de acá. Esa línea que se representó ahí. Y sobre esta línea están las elevaciones. Aquí hay otra elevación más. Voy a aumentar el tamaño de esto. Sobre esta línea están las elevaciones, que es una línea curva. Las diferencias o las elevaciones que se miden son respecto a este plano que está acá, donde está la línea del nivel medio del mar, es el plano de referencia. Y la altura se mide verticalmente. Si yo quisiera saber la altura que hay en un punto que está, a ver, voy a elegir, sí, un punto de acá. Voy a mover un poquito esto para que quede más abajo. Si yo quisiera saber la altura de un punto que está acá, voy a colocar que este es un punto A. Esa altura la mido respecto a este plano. O sea, es como si tomara una gran wincha. Estoy en el plano donde marca 0 y mido una altura en forma vertical, en el plano vertical. Esa distancia es la cota que aparece acá, 4.818. Si quisiera la altura de un punto B que pasa por acá, mido en forma vertical desde este plano y hasta esa línea, a la línea que pasa por B y que es paralela a la línea respecto al nivel medio del mar, hay 2.500 metros. Esa es la distancia y esa es la altura. Si quisiera saber la altura de un punto que está por acá, desde la línea que corresponde al nivel medio del mar, voy a dibujar la línea del nivel medio del mar. Voy a dibujarla en color azul para que represente el mar. Desde esta línea que representa el nivel medio del mar, voy a medir esa altura. Y supongamos, según esto, que es de 1.000 metros. O sea, ese punto, que es el C, va a tener una elevación de 1.000 o una cota de 1.000. Esas distancias que nosotros medimos como si estas fueran líneas rectas y paralelas, en realidad las estamos midiendo sobre líneas curvas. La estamos midiendo sobre... Sí, ahí estoy bien. Estoy midiendo diferencias entre líneas que son curvas, sin darme cuenta. Pero como en topografía la curvatura de la Tierra es despreciable, me imagino esas líneas que son curvas, que están aquí como curvas, como si fuesen líneas planas. Aquí estas líneas que son curvas las estoy estirando y me la imagino como líneas rectas. Son paralelas entre sí,
estas dos líneas son paralelas. Definición de líneas paralelas que nunca se intersectan y que siempre tienen la misma distancia entre ellas. ¿Son paralelas? Estas dos líneas son paralelas. Así que de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar la altimetría como si estas líneas que están curvas fuesen líneas rectas. Esto que está representado así, lo vamos a empezar a trabajar así en topografía. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Estas líneas que yo acabo de dibujar se llaman superficies de nivel. Las superficies de nivel, que en realidad son líneas curvas, no es esto lo que quería hacer, las vamos a trabajar como líneas rectas. Estoy moviendo un poco esto para ordenar después lo que les voy a enviar. Sí, ahí me quedó bien. Ya. Sigamos trabajando entonces con este concepto. Elevación en topografía vamos a llamarle cota. Pero la elevación que se mide respecto al nivel medio del mar se llama exactamente así. Cota respecto al nivel medio del mar. Cada vez que ustedes vean esa sigla, RNMM, significa que está medido respecto al nivel medio del mar. Y tal vez se van a encontrar con ese término en algún plan o en algún proyecto de minería. Si cuando buscamos información en Google o en alguna cartografía encontramos el concepto de elevación, es lo mismo que cota respecto al nivel medio del mar. Entonces, la pregunta que le hice al compañero, ¿cuál es la elevación en Santiago? Bueno, depende del lugar de Santiago. Pero siempre las elevaciones se miden en la plaza principal, en este caso la plaza de armas. Y acá saldrá la elevación. No es un muy buen buscador el que tengo. Santiago de Chile. ¿570 metros, profe? 570, ya. Porque ahí dice San Joaquín 559. 570. Esa información es de la Sí, plaza profe, yo de lo que armas. sabía era que entre 570 y 580, profe. Va a depender como usted decía, del lugar, Sí, porque si hablamos del barrio alto hacia arriba ya sube el nivel. siempre se habla de la cota 1000. Allá en la cota 1000, cuando nos referimos a la Reina, Las Condes. Sí, sube bastante el nivel respecto al nivel medio del mar. Siempre nos decían, pero para mí era un mito, que la cota respecto al nivel medio del mar estaba medida en un monolito que estaba en la Plaza de Armas y que ese monolito estaba debajo del monumento Pedro Valdivia. Pero yo nunca lo comprobé. Ahí están mostrando San Joaquín. La Plaza de Armas. Bueno, en Google Earth se ve.
Plaza de Armas está... A ver, estoy perdida. Cerro Santa Lucía, La Moneda. ¿Acá? Sí, esta es la Plaza de Armas. Esta es la catedral. Plaza de Armas. Entonces, si yo me posiciono por acá, en Google Earth, en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho inferior, aparece la elevación. De hecho, dice elevación. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí, elevación. Me posiciono acá y dice 551 en el centro. $550, $552. Esa es la cota en la Plaza de Armas, de donde parte el kilómetro cero en una ciudad y de donde se hacen o se deberían hacer las mediciones que aparecen de las capitales. ¿Cuál es la mayor elevación del planeta? El monte Everest. Los Himalayas, profe, el monte Everest. Bien, ese mismo. Entonces aquí tengo un dibujo con algunos puntos. Monte Everest. En Chile es el Valle Nevado de 6.961. Santiago de Chile recién vimos que era 551, 550. Aquí tengo 579. Otra forma de llamar a esa cota es cota absoluta. Además de cota respecto al nivel medio del mar, se llama cota absoluta altitud. Y es la cota que se mide en la superficie terrestre respecto a el nivel medio del mar. El nivel medio del mar es nuestro plano de referencia, es nuestro punto de partida para medir la cota, que son las distancias verticales. Entonces ahí tenemos una nueva definición. Voy a copiar aquí en mi pizarra. Elevación es lo mismo que cota respecto al nivel medio del mar o cota absoluta. Y lo que es una distancia vertical, porque la mido en el plano vertical, que está medida desde el nivel medio del mar. ¿Cómo sé que una distancia es completamente vertical? En construcción, para incluso comprobar la verticalidad de un edificio o cuando están colocando los marcos para hacer alguna armadura con concreto, la verticalidad la miden con algo bien simple. Si alguno de ustedes ha trabajado en construcción, ¿con qué miden la línea vertical? Hay algunos que utilizan unos plomos, profe. Exactamente, un plomo. Con un plomo yo puedo ver cuál es la línea vertical. ¿Por qué con un plomo?
Lo que hace el plomo, o la física que hay detrás de ese plomo, es que un peso cuelga desde un hilo delgado y el material que usan es el plomo porque es un material pesado. Vamos a imaginar que eso es un plomo, aunque nunca fue un plomo. Termina en punta generalmente. El plomo es un material pesado, entonces nos muestra la línea vertical. El plomo es atraído por la gravedad de la Tierra, como todos los elementos son atraídos por la gravedad de un cuerpo mayor. Entonces, lo que nos está mostrando es la dirección de gravedad, y la dirección de gravedad apunta al centro de la Tierra, al centro de este cuerpo de mayor masa. Si yo me posiciono en un punto que está en este sector, la dirección de gravedad va a apuntar hacia acá, hacia el centro de la Tierra. En este sector va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Si lo mido desde arriba, también hacia el centro de la Tierra. Les había hablado un poco de esto cuando definimos geoide. Como la Tierra no es homogénea, esta línea se tiende a mover, a desplazar la gravedad y la forma parece irregular. Pero si nos imaginamos que la Tierra es perfectamente homogénea, siempre la dirección de gravedad va a apuntar hacia el centro. Y si yo saco una porción de la Tierra, por ejemplo, esta porción de acá, o medio relleno. Sin color grueso. Si yo saco una porción de la Tierra, supongamos que es esta, y considero que esa porción de la Tierra es un plano, entonces esta plomada que acabo de dibujar acá siempre va a ser perpendicular al plano horizontal. O sea, va a ser perpendicular al nivel medio del mar. Y esta línea de la plomada me está mostrando cuál es el plano vertical. Y por definición, el plano horizontal es un plano que es perpendicular a la dirección de gravedad, o algunos hablan al eje de la plomada. Entonces ya tenemos otro concepto. La distancia vertical está medida desde el nivel medio del mar. La elevación o la cota es la distancia vertical medida desde el nivel medio del mar. Eso me faltó poner ahí. Otra definición que tenemos por acá. La distancia vertical o línea vertical coincide con la dirección de gravedad o la línea de la plomada. Vamos a escuchar todos esos términos. Esa línea de la plomada entonces es perpendicular. Vamos a hacerle aquí el símbolo típico de perpendicular. Es perpendicular al eje de la plomada. El plano de referencia es perpendicular al eje de la plomada. Y hay otro término más acá.
¿Qué pasa con las cotas que están bajo el nivel medio del mar? A eso le llamamos depresiones. Y son cotas negativas. Por ejemplo, menos 30.5. Por ejemplo, la voy a alejar. Acá. Esta gran fosa que está frente a Chile, donde está la unión de las placas. Eso es una depresión. Y tiene cota, ahí dice, estoy viendo la elevación de menos 5.385. O sea, una profundidad similar a la de la cordillera de los Andes, pero en negativo. Es una de las mayores. En topografía, como siempre estamos midiendo sobre la superficie, hablamos de cotas positivas, pero ustedes que van a trabajar en mina, van a tener, pueden tener cotas negativas si es que están haciendo una excavación cerca del nivel medio del mar. Ya, hasta ahí, ¿hay alguna duda? Por ahora no, profe. Puse mal la palabra. Distancia. Ya de ahí la corrijo. Ya. Entonces ya tenemos el concepto de cota, el concepto de plano vertical y de plano de referencia. Nuestro plano de referencia es el nivel medio del mar. Esto siempre y cuando la cota sea absoluta. Si nos damos una cota cualquiera, porque no siempre en un proyecto vamos a saber cuál es la cota absoluta, esa cota se va a llamar arbitraria. Supongamos que yo estoy trabajando en la construcción de una casa. Voy a dibujar hacia la rápida una casa. Ya. Y me dice que ese muro va a quedar a una altura de 2,5 metros respecto a la solera. Entonces puede que la línea de solera esté por acá y que no coincida con la voy a dibujar de nuevo. Y que no coincida con el radial de la casa, que la línea de la solera esté acá. Entonces, toda la construcción está hecha respecto a esta referencia, que es la línea de la solera. Y de hecho las construcciones sí trabajan con esa referencia. Pero supongamos que esta construcción tenga un estacionamiento subterráneo. Esa construcción tenga una excavación acá. Y el fondo de ese estacionamiento subterráneo también va a tener una medida respecto a la línea de la solera. Pero si la línea de la solera fuese mi cero, este va a ser la cota 0 y esto va a ser
5 respecto a mi cota 0, me quedarían cotas negativas y cotas positivas. Y es muy difícil en construcción trabajar con cotas negativas y positivas. Eso solamente lo vamos a dejar para las depresiones. En construcción siempre se trabaja con cotas positivas. Entonces voy a decir que mi solera va a tener una cota de 100 o una cota de 500. Y respecto a esa cota empiezo a trabajar. La cota que va a tener el muro arriba va a ser de 102.5, porque estaba a 2,5 metros más arriba respecto a la solera. Y la cota que va a tener el subterráneo va a ser de 98.2, ponerlo. Esa cota que yo medí, que asigné arbitrariamente, no está medida respecto al nivel medio del mar. Yo le puse el número 100, lo inventé. O sea, estoy diciendo que mi plano de referencia está 100 metros más abajo. Me inventé un plano imaginario que está 100 metros más abajo. Y ese va a ser mi plano de referencia. Ya no va a ser el nivel medio del mar, pero va a ser un plano de referencia arbitrario. Profe, una consulta. Dígame. El 98,2, ¿de dónde lo sacó? Ya. Como el subterráneo está más abajo que la línea de la solera, entonces va a tener una cota más baja, un valor menor a 100, porque va a quedar por debajo de la línea de la solera. Va a quedar, ¿cuánto más abajo de la línea de la solera? 2 Lo metros. inventé, 1,8. 1,8. Yo lo inventé, 1,8 metros por debajo de la línea de la solera, pero a lo mejor está como 2 metros por debajo de la casa principal. Todas esas distancias, esa cota 100, la cota 102 y la cota 98, están medidas respecto al plano imaginario. O sea, respecto a esta línea imaginaria, hay una distancia vertical de 98, aquí hay una distancia vertical de 100 y aquí hay una distancia vertical de 102,5, 98,2 acá. Pero son cotas arbitrarias. En construcción yo no necesito que me den la cota respecto al nivel medio del mar. ¿Cuándo voy a necesitar que me den la cota respecto al nivel medio del mar? Por ejemplo, si estoy trabajando en un proyecto de gran envergadura, si estoy trabajando en una carretera, necesito que el proyecto de mi carretera esté medido con cota respecto al nivel medio del mar, porque si voy a juntar esa carretera con otra carretera de otro país o de otra ciudad, tienen que coincidir en las cotas. Todas tienen que estar respecto al nivel medio del mar. Si voy a trabajar en un embalse, en una línea férrea, etc. Pero una casa, no necesito saber la altura respecto al nivel medio del mar, necesito saber la altura respecto a la solera nomás. Profe, Dígame. y por ejemplo los palafitos, Los palafitos
No sé si me dirán respecto a la solera porque dan a la calle también. Pero yo creo que se basan respecto al nivel medio del mar, porque necesitan la altura respecto al nivel medio del mar. Sí, porque o si no las maderas se pueden Sí. humedecer. Ahora, los palafitos no son construcciones que vaya a tener urbanizada y necesite presentar un proyecto respecto a la solera. No, po, pero le estaba preguntando así como si necesitaba sí o no. O sea, sí o sí. ¿Sí? No son un proyecto de gran envergadura, pero ellos se basan en el nivel medio del mar. Ah, ya, Ahora, profe. chicos, el nivel medio del mar es un concepto que no es tan fácil, porque tenemos diferencias en el nivel medio del mar que depende. ¿De qué depende el nivel medio del mar? ¿Varía el nivel medio del mar? ¿El agua siempre está quieta a una altura? No, profe, varía No, profe. porque hay veces que está en pleamar y otra tiene su nombre cuando hay marea baja, marea alta y Sí, eso. pleamar y bajamar. Marea alta, marea baja. Depende de la hora del día, depende de la fecha del año, depende de la luna. La atracción de la luna, que también tiene su gravedad, la atracción de gravedad respecto al mar. Y por eso el concepto dice nivel medio del mar, porque es una media, es un promedio, con las altas y bajas mareas. Hay mediciones durante todo un año, hay tablas de mediciones de 20 años, de 200 años, y se van dejando marcas en, en algún pilar o en alguna regla, en alguna base. Ahora hay mediciones más sofisticadas durante todo el año. Y después de hacer un ejercicio estadístico, se determina cuál va a ser el nivel medio del mar y con qué vamos a empezar nuestra cota cero. Entonces, esa marca, ese monolito, siempre hay monolitos cerca de algún muelle principal que nos está mostrando cuál es nuestra cota de partida. No va a estar justo en la cota 0, pero puede estar en la cota 5. Entonces, de ahí se van tomando las referencias para sacar o medir todas las cotas o monolitos que existen respecto al nivel medio del mar, con las altitudes. Es cuando el nivel es medio y estamos imaginando un agua quieta. Ya. Y cota arbitraria, entonces tenemos un plano de referencia arbitrario que es imaginario. Nosotros si llegamos a medir en terreno, vamos a medir con una cota arbitraria porque no tenemos cómo medir respecto al nivel medio del mar, a no ser que tengamos un monolito cerca. ¿Ya se entendió la diferencia entre una y la otra? Ya, voy a seguir entonces. 4000. Voy a imaginar que vamos a avanzar harto. Ya, una combinación de las dos. A ver si tengo algo por aquí. No. Así. Aquí tengo una combinación de las dos. Entonces, una casa a la que le asigné cota arbitraria
una construcción, le di una cota arbitraria de 100, además puede tener una cota absoluta. Supongamos que este es un proyecto grande. Hablemos de un edificio emblemático, el Costanera Center, por ejemplo. Supongamos que comencé toda la obra con una cota arbitraria de 100 o 500 metros. Voy a dar el valor que tiene acá, 100. La altura y todo está medido respecto al plano arbitrario, que es 100. El plano arbitrario 0, cota 100. Pero en algún momento yo necesito tener la cota absoluta de esta obra, del Costanera Center. ¿Por qué? Porque se inundó. Un día se rebalsó el río Mapocho, hubo un aluvión y se inundó. Se estaban haciendo obras en el río Mapocho, el agua se tuvo que encajonar y el canal que se había hecho provisorio no dio abasto y se rebalsó. Pero ese canal, todo el río Mapocho y el proyecto que está a lo largo del río Mapocho tienen cotas absolutas. Entonces, si hubiésemos sabido que la cota del Costanera Center tenía una cota más baja que la cota absoluta que tenía el río Mapocho cercano, hubiésemos sabido que si el agua subía, se podía desbordar y entrar a los subterráneos del Costanera Center. Y se hubiesen hecho obras de mitigación. Estoy inventando, yo no sé si el Costanera Center tenía o no cota absoluta, pero ¿qué pasó lo de la inundación del subterráneo? Sí pasó. ¿Se acuerdan de esa noticia hace 2 años? Sí, profe, de hecho fue toda Providencia. Sí. Fue en un hotel cercano, así que... Entonces, un proyecto de gran envergadura donde está en riesgo la inundación de todo un sistema, sí necesita tener una cota absoluta. La red de alcantarillado y la evacuación de aguas lluvias del Gran Santiago tienen cota absoluta. O sea, ahí tengo un ejemplo de un edificio que tiene cota arbitraria, pero sí le puedo determinar cota absoluta. Tengo 2 cotas en un mismo punto, cota 100 y cota 495 respecto al nivel medio del mar. Plano absoluto y plano arbitrario. Otro concepto más que vamos a usar es el de desnivel. Es este concepto de acá. Estoy viendo todo de a poquito, bien lento, para que después cuando hagamos los ejercicios lo tengamos bien claro. Concepto de desnivel. Nos vamos a encontrar bastante con este concepto. Desnivel es la distancia vertical entre 2 puntos. Lo podemos ver de varias formas. Esa es una definición, pues la diferencia de cota entre 2 puntos. Voy a ponerle cota porque puede ser cota arbitraria o cota absoluta. Da lo mismo. Si es cota arbitraria o cota absoluta, el desnivel va a ser igual.
Me estoy comiendo letras. Diferencia de cota entre dos puntos. O es la diferencia entre los dos planos horizontales, la superficie de nivel, que pasa por ambos puntos. Todas esas están bien. Si tengo que es la distancia vertical entre dos puntos, si yo acá pongo un plomo que me dé esta distancia vertical, cuando llego a la altura donde está A, me va a dar el desnivel. Es esa distancia, la que hay desde aquí hasta acá. Si yo resto ambas cotas, la cota de A vale 500, porque es la distancia que hay desde el plano de referencia hasta A, y la cota de B vale 800, que es esa distancia. Voy a colocar esto allá arriba. Esa es la cota de B. La diferencia entre la cota de A y la cota de B son 300 metros. Ese es el desnivel entre A y B. O también la diferencia entre dos planos. Hay un plano horizontal que pasa por A, que es esta línea de color naranja. Y hay un plano horizontal que pasa por B. La diferencia entre esos dos planos horizontales es el desnivel. Y el desnivel tiene ese símbolo, delta H. Así como delta norte y delta este, es un delta H porque es una diferencia de altura. Ese es el símbolo del desnivel. Voy a colocarlo acá. Delta H. Pero el desnivel siempre tiene una dirección. No puedo colocar un desnivel solo. Acá en este ejemplo, el desnivel es de 300, pero si yo le pongo apellido a ese desnivel, voy a seleccionar acá. Acá. Si yo le digo que quiero el desnivel que hay desde A hasta B, ese desnivel es 300. Pero si quiero el desnivel que hay de B hasta A, ese desnivel es menos 300. Los desniveles deben llevar signo. Negativo significa que el desnivel baja. Desnivel positivo significa que el desnivel sube. De A a B voy subiendo y de B a A voy bajando. ¿Dudas con el desnivel? No, profe. No, profe. Ya. Todo claro, Entonces, profe. calculemos los desniveles de acá.
No tengo un símbolo para el desnivel, así que voy a hacer el mismo símbolo varias veces. Bueno, ya le voy a poner número al punto del piso y al punto del techo. Ya. Este de acá va a ser S de solera. Este de acá va a ser T del techo. Y este de acá va a ser B por la parte baja del subterráneo. Voy a colocarlo por acá. Ya, van a calcular el desnivel de S a T, después el desnivel de S a B y el desnivel de B a T con números. Profe, ese sería 2,5. Bien. Lo que quiero es que lo anoten para ver su participación. Quiero que lo anoten acá en el chat, que lo anoten en orden, así como lo hicimos alguna vez que me dieron el azimut y las distancias. Por ejemplo, supongamos que el primer desnivel es 4, después el segundo desnivel es 7 y el otro desnivel es menos 8. Estoy inventando. Y lo escriben así, para ver si lo calcularon bien. Escríbanlos todos juntos nomás, cuando los terminen todos. Hay poquitos hoy día. Profe, Dígame. el BT, ¿cómo se saca? Es el único que no entiendo. Entre la cota de B y la cota de T, del 98.2 al 102.5. Ya, profe. Gracias. Ya, chicos, ¿todos han coincidido? No, no todos. Pero la mayoría lo ha hecho bien. Sí, muy bien. Entonces, ¿entendieron el concepto de desnivel? Ahí está. DST entonces es 2.5, es positivo,
entre esta cota y esta cota. De S a B va bajando, es negativo, y de B a T subo y es positivo, que es la diferencia de la construcción. 4,3 metros. Ya, muy bien. Lo voy a escribir acá, pero de ahí. Ya. Este ejemplo que les di acá es cuando se construye alguna obra en base a una cota que me dan. Yo sé que ese muro tiene que quedar esa cota y ese subterráneo tiene que quedar esa cota. Pero cuando no tengo los desniveles, cuando no tengo nada, cuando no tengo ningún valor, supongamos que tengo la superficie terrestre, llego a un sitio eriazo y el terreno es bastante irregular. Es un terreno así. Voy a dibujar ahí un árbol para que veamos la magnitud más o menos. Ya. Y a mí me encargan saber qué tan desnivelado está este terreno para llegar a construir. Hay un instrumento que me ayuda a ver los desniveles. En construcción, en un muro usan el nivel de manguera. ¿Por qué? Porque el agua me ayuda a similar una superficie de nivel. Acá se usa el plano de referencia, que es el nivel medio del mar, usamos cuando el agua está quieta, imaginando que el agua está quieta. Y esto, el nivel medio del mar, es una superficie de nivel. Y es, aunque sea curvo, para medir alturas va a ser nuestro plano horizontal. A partir de este plano horizontal, yo mido todos los desniveles. El agua quieta es el mejor ejemplo que podemos usar para obtener una superficie de nivel. Cuando queremos ver por ejemplo, un radier, cuando se construye un radier, si el radier quedó completamente horizontal, se llena de agua el piso. Y en los sectores donde se hacen pozas de agua, en esos sectores entonces no quedó bien nivelado. Quedaron, entre comillas, hoyos. O elementos que no se que sobrepasan, son donde quedó elevado. Entonces, el mejor ejemplo para una superficie de nivel es el nivel de agua. Y así en la construcción llenan una manguera. Voy a poner el ejemplo. Voy a ver, ¿qué puede ser una manguera? Veamos este. Llenan una manguera de agua. Voy a colocarla así. Ya así. La llenan de agua y la manguera que está llena de agua, por ejemplo, si la empiezo a mover, vamos a encontrar que el agua se marca en dos partes de la manguera. Aparece el agua hasta acá y aparece el agua hasta acá. Esa línea del medio no la vemos. Pero tanto este punto de acá como este punto de acá en el nivel de manguera tienen la misma altura. Entonces usan el nivel de manguera y hacen ahí una marca en la pared o una marca en alguna tabla que tengan para saber que esta línea va a tener la misma altura que esta línea. ¿Ustedes habían visto el uso del nivel de manguera o lo habían usado? No, Sí, profe, profe, por mi parte no. yo sí lo había visto con mi papá.
Sí, en la casa, los papás, mi Sí. papá también lo usaba, los viejos lo usan mucho. Sí, lo usa mucho mi papá, de hecho. Pero lo que hacemos es generar una superficie de nivel. Eso hacemos. Una superficie que es perpendicular a la dirección de gravedad y tenemos la misma presión de gravedad a los mismos lados de la manguera y generamos una superficie de nivel. Ya, pero ese método no es tan preciso, no es milimétrico, depende cuánto presionemos la manguera, y si estoy subiendo piso, voy a ir arrastrando errores. Hay algo que es más estable que el agua. Se usan combinaciones con éter y otros líquidos. Y hay instrumentos que usan distintas burbujas para generar este plano horizontal. Y uno de ellos es el nivel topográfico, el que aparecía acá en la guía. Todos tienen burbuja para hacer el centrado. A ver, y aquí este nivel tiene la burbuja acá, este nivel tiene la burbuja acá, no se nota mucho la burbuja esférica que está acá. Yo tengo una base que no es un nivel, sino que una base de un instrumento que tiene burbuja esférica. Se las voy a mostrar a ver si se ve bien en pantalla. Aparezco yo, aparece... Ya. Esto que está acá es una burbuja esférica. ¿Se alcanza a ver? No, profe, se ve muy chica su pantalla. Quizás Ah, es donde está compartiendo la voy a ver escritorio. si puedo ponerme en primer plano. ¿Me veo yo completa? No, profe, Sí, uno. profe. No, profe. Oh. Hoy se ve mejor, profe. ¿Y ahí? Ahí sí, profe. Ahí sí. Ya. Esta es una base de un instrumento topográfico. Ah, voy a sacarle el... Tengo un... Le voy a sacar el efecto de desenfoque. Ya, ahí sí. Ya, esta es la base de un instrumento topográfico. Y tiene una burbuja que está acá, que se llama burbuja esférica. Tiene una burbuja que en este momento se fue hacia arriba y tiene un círculo. Cuando la burbuja cuando esto forma un plano horizontal, la burbuja se va hacia el centro. Y esa burbuja la tengo que centrar con estos tornillos, con los que están acá alrededor. Estos tornillos de acá. Se suben y se bajan para generar el plano horizontal y de ahí empiezo a medir con el instrumento. Voy a buscar ahora una imagen.
Ahí está la imagen. Si este instrumento estuviese o esta pieza estuviese en un plano totalmente horizontal, esta burbuja se iría al centro. Tal vez las burbujas que ustedes más conozcan sean estas, las burbujas de nivel. Estas burbujas se usan en construcción. Las que son más precisas son las de los instrumentos topográficos. Estas burbujas son un poco más esféricas, se nota la esfericidad que hay acá. Entonces yo muevo este nivel, lo voy moviendo y cuando tengo el plano totalmente horizontal, esta burbuja se centra, se desplaza hacia la derecha, a la izquierda y cuando está entre medio de estas dos líneas, tengo el plano horizontal. Aquí también. Esta burbuja, que se ve aparentemente plana arriba, también tiene una esfericidad, pero es muy leve, prácticamente no se nota. Entonces, como es más leve, es más sensible que la burbuja se centre. Es más sensible encontrar el plano horizontal en estas burbujas, que son las esféricas. Acá está ese nivel que se usa más en construcción. Pero este nivel que se usa en construcción es uno de los mejores ejemplos para mostrarles la generación de un plano. O saqué mi... Si el plano está inclinado, esta burbuja se va a ir a un extremo. Se va a ir a este extremo de acá, por ejemplo. Y cuando el plano está totalmente horizontal, esa burbuja queda centrada cuando la pongo en un soporte horizontal. Aquí hay unas electrónicas. Ahí está, marca cuando está en 0, 0. Las que usan los instrumentos topográficos, que son las burbujas de nivel, este arco, ya les dije, es menos pronunciado y por lo tanto es más precisa, porque el arco es más sensible. Es una burbuja esférica. Hay instrumentos que tienen doble burbuja, pero el nivel solamente tiene la burbuja esférica. Entonces, voy a volver a dibujar este plano de acá. Me cambió de color la línea. Lo que hago para generar un plano horizontal y poder ver las diferencias de altura que hay acá es usar un nivel. También se puede hacer con los otros instrumentos, con el taquímetro y la estación total.
pero el nivel es el instrumento más preciso para medir diferencias de altura. Siempre se instala sobre 3 patas, que se llama trípode, que le da la estabilidad a este instrumento. Y este instrumento tiene en alguna parte, que generalmente es la base, tiene la burbuja esférica, que es esta que está acá. Y cuando esa burbuja está en el centro, este instrumento va a generar un plano horizontal. Tengo que ir moviendo las patas, después ir moviendo los tornillos que les mostré. Y cuando están en el centro, este instrumento queda totalmente horizontal. Y ahora lo único que me falta para saber cuáles son las diferencias de altura es colocar algo para medir entre este plano y el piso. Y ahí es que existen las miras, que son una especie de reglas largas. Entonces esta regla me va a dar la distancia que hay entre el piso y esta línea que formó este plano de nivel. Profe, Dígame. esas reglas que dice usted son como esas barras que van pintadas entre blanco y rojo, ¿no? Exactamente. Ah, ya. Son los que aparecen acá en la guía. Es lo primero que aparecía. Esas de ahí. A esas le llaman estadía o miras. Pero en construcción y en terreno siempre se habla de mira. Son generalmente de 4 metros de largo. Ahí dice entre 3 y 4 metros. Hay unas hasta de 5 metros. La mayoría son de 4 metros de largo. Y nos muestran eso, una graduación. Hay unas que son reversibles, que por un lado están al centímetro y por el otro lado están al milímetro, como si tuviésemos una wincha. Y a esas miras es a las que nosotros le hacemos las que se llaman lecturas para determinar cuál es la altura o el desnivel que hay en el terreno. Chicos, voy a llegar hasta acá. Todo esto que vimos son los conceptos generales. Cota, desnivel, superficies de nivel. Y ya mañana, con lo que quedamos, que es el uso del nivel topográfico, vamos a empezar a ver el concepto de nivelación geométrica. La nivelación geométrica es la que se hace con este instrumento, con el nivel topográfico. Por hoy lo dejamos hasta acá y mañana vamos a empezar a hacer ejercicios con esto, con estas lecturas. Así que mañana con calculadora, con cuaderno, anotando para que hagamos los ejercicios entre todos. Y ya el viernes voy a tratar de dejarles esta actividad para que ustedes practiquen y ver si entendieron lo de la clase de hoy y mañana. Ya, profe, cuídese. Esté bien. ¿Dudas? Profe, ¿subirá como una guía o no? Esto que dibujé, que es la No pizarra el de ejercicio clase, para siempre lo mañana. estoy subiendo. Mañana vamos a seguir con clases conmigo. O sea, la del viernes, esa. La del viernes sí, pero más que una guía quiero subir una actividad que sea en línea, que ustedes puedan ir marcando alternativas. Si no me resulta, va a ser una guía. Ya. ¿Alguna otra duda?
Ya, voy a dejar de grabar